Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar nuestra segunda jornada de la SIMA Academy. Ayer tuvimos 8 ponencias muy interesantes, 8 mesas redondas muy interesantes, en las que aprendimos claves sobre la compraventa de viviendas. Y hoy empezamos con un enunciado bastante interesante, bastante motivador. La mejor vivienda para invertir en 10 tips, en 10 consejos. Y nos lo va a contar Ferran Font. ¿Qué tal, Ferran? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Ferran Font, que es director de estudios de pisos.com. Exacto. Bueno, Ferran, pues nada, empieza y vamos a tomar nota de todo lo que nos vayas contando. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver si ponemos la presentación. Bueno, gracias por estar aquí. De hecho, la intención de esta charla, de esta presentación, es hablar de algunos consejos, dar algunos tips sobre la vivienda para invertir, sobre todo ahora en un momento que es un muy buen momento para invertir en vivienda, básicamente porque hay muy poca alternativa que te pueda dar la rentabilidad que te da una vivienda, a la par que la seguridad que te puede dar invertir en la compra de una casa. Este año, este 2021 ha sido un año de récord de compraventas, y por otro lado también es un año en que el porcentaje de viviendas compradas para alquilar ha rondado más o menos el 20%, con lo que estamos hablando de un momento que es muy interesante invertir en vivienda, básicamente porque hay poca alternativa también que dé esa seguridad y esa rentabilidad. Al final lo que vamos a hacer aquí tampoco es la fórmula de la Coca-Cola, simplemente son 10 tips para que entendáis, para que valoréis, porque si estáis interesados en comprar una casa para invertir, pues bueno, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Obviamente la localización es uno de los principales aspectos a tener en cuenta. No tanto desde el punto de vista como yo, si quiero invertir en una casa, me lo voy a comprar en el centro de Madrid, por ejemplo, sino que es importante tener en cuenta la localización desde el punto de vista de la demanda. Yo cuando voy a invertir en una vivienda, por ejemplo, voy a comprarme una vivienda para ponerla en alquiler, básicamente lo que voy a tener que mirar es si existe una demanda activa o no en esa plaza. Que exista una demanda activa o no en esa plaza significa que haya rotación de inquilinos. Yo me compro una casa y la pongo en alquiler. En el caso de quedarme sin inquilinos, pues que sea más o menos rápido encontrar un nuevo inquilino. No solo que haya rotación de inquilinos, sino que haya una demanda activa en la forma de compradores de vivienda. O sea, al final, yo si tengo que monetizar esa vivienda por mis propias necesidades, por el motivo que sea, pues obviamente intentar buscar una zona donde haya una salida rápida a esa vivienda que yo pongo en el mercado. ¿De acuerdo? Un segundo tip importante a tener en cuenta es las infraestructuras con las que cuenta la zona en la que yo estoy interesado en comprar una vivienda. ¿De acuerdo? Al final estamos hablando de que no es lo mismo comprar una vivienda en un lugar donde las comunicaciones sean donde haya muy buena comunicación por carretera, muy buena comunicación por metro, por ejemplo, por autobuses. Y es importante porque eso le da valor a esa vivienda. Le da valor a la vivienda tanto desde el punto de vista de la compraventa como desde el punto de vista de si yo busco un inquilino. No solo hay que tener en cuenta las infraestructuras con las que está dotada esa zona, sino que es interesante también ver los planes urbanísticos a futuro que hay por parte de las administraciones públicas. De hecho, los planes a 1, 2, 3, 4 años son importantes de conocer en el momento de comprar esa vivienda, básicamente porque voy a rentabilizar muchísimo más esa inversión, porque esa vivienda se va a revalorizar básicamente porque las infraestructuras de ese barrio también van a darle valor. Otro aspecto a tener en cuenta es la tipología de esa vivienda. Cuando hablamos de tipología nos referimos a si es una vivienda de segunda mano o es una vivienda de obra nueva. Tanto vivienda de obra nueva como vivienda de segunda mano tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Obviamente una vivienda de obra nueva tiene un acabado nuevo, tiene un acabado estupendo y está listo para entrar a vivir. Ahí no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo. En cambio, una vivienda de segunda mano probablemente yo tenga que valorar
si es alquilable o no es alquilable, valorar si tengo que hacer alguna reforma o no tengo que hacer alguna reforma y ver hasta qué punto tengo que hacer esa reforma. Obviamente no es lo mismo hacer una pequeña reforma que hacer una reforma más estructural. Todo ese gasto tiene que ir también en el análisis de la rentabilidad de esa inversión que yo estoy haciendo. ¿De acuerdo? El precio, obviamente, cuando estamos hablando de compra para poner en alquiler o compra como inversión, el precio es uno de los factores principales en las que se balancea esa rentabilidad. Yo invierto para poner en alquiler y si la compra me sale muy cara, obviamente, pues será mucho más difícil de rentabilizar. Aquí entran en juego sobre todo factores como portales inmobiliarios, como nosotros, como pisos.com, en los que no solo disponemos de mucha información, sino que además facilitamos esa información de manera regular. O sea, nosotros mensualmente, trimestralmente, anualmente lanzamos informes públicos de análisis de precios de mercado para ofreceros esa información a todos vosotros, al final para que vosotros tengáis herramientas que os ayuden a la toma de decisión. Ahí hay análisis por comunidad y análisis por mercados de grandes capitales y llegamos hasta barrios, con lo que al final también os ayudan. Pero obviamente el precio es uno de los factores más importantes. Y sobre el precio también es importante tener en cuenta otra cosa. Estar delante de lo que parece una ganga, tratándose de una inversión, estar delante de lo que parece una ganga, no tiene que presionarnos para al final aceptar una vivienda que quizá no es la que nosotros necesitamos. Ver algo que es muy barato y lo compro ya y al final pues esas son decisiones que cuestan mucho esfuerzo, que cuestan mucho dinero y al final hay que hacer una compra muy racional, una inversión muy racional. Hay que tener en cuenta también la financiación a la hora de la inversión en una vivienda para poner en alquiler, por ejemplo. Tengamos en cuenta que la financiación, si yo me compro una vivienda como primera vivienda, probablemente los bancos como mucho me van a financiar un 80% de esa vivienda. En cambio, si yo lo hago como segunda residencia, ahí la financiación llega al 50, 60%, no llega mucho más allá. ¿De acuerdo? Lo que sí que hay bastante consenso es que si yo quiero comprar una vivienda para poner en alquiler, o sea, invertir en vivienda, probablemente es bastante mejor opción no necesitar financiación externa, sino tener la capacidad de compra sin esa financiación. Otra parte importante, y de hecho es la parte importante, es el motivo por el cual yo invierto en vivienda, muchas veces es precisamente esa rentabilidad, y esa rentabilidad se balancea entre el precio al que yo compro ese inmueble y el precio al que yo consigo alquilar ese inmueble. Muchas veces esa rentabilidad es inversamente proporcional a el riesgo que yo tomo en el momento de hacer esa inversión. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, si me voy a una zona muy demandada, por ejemplo, si yo me invierto en un piso en el centro de Madrid, probablemente esa rentabilidad será menor. ¿Será menor? ¿Por qué? Porque el precio al cual lo compro es alto, ¿vale? Pero por otro lado, el riesgo que yo tengo en esa inversión es más pequeño, ¿de acuerdo? Menos riesgo, menos rentabilidad, ¿vale? La rentabilidad es sencilla. Se puede calcular diferentes tipos de rentabilidad, pero la más habitual es calcular la rentabilidad bruta y esta es un cálculo sencillo que es yo cojo todo el importe que me ha costado comprar ese inmueble y lo divido entre lo que voy a sacar yo de un año alquilando ese piso. Ahí sacamos la rentabilidad bruta y en general en España a día de hoy estamos entre un 5 y un 6%, dependiendo del mercado en el que estemos, ¿de acuerdo? Pero estamos siempre entre ese 5-6%. De hecho, antes al empezar la charla estaba diciendo que estamos en un momento donde un porcentaje muy elevado de las compraventas que se están haciendo en España, y a día de hoy, con datos del INE del mes pasado acumulados durante los últimos 12 meses, estamos acumulando ya 600.000 viviendas vendidas durante los últimos 12 meses, pues estamos hablando de que aproximadamente hay bastante consenso que apunta que más o menos el 20% de esas compraventas son como inversión. Y son como inversión, ¿por qué? Porque a día de hoy es especialmente interesante invertir en comprar una vivienda, por ejemplo, para poner en alquiler, porque hay poca alternativa que te dé esa rentabilidad de lo que estamos hablando ahora y la misma seguridad, ya que estamos en un momento de muchísima volatilidad, ya no solo en otros activos, sino, por ejemplo, en bolsas, etcétera, etcétera. ¿De
acuerdo? Otro tip es el tipo de alquiler, y aquí entra un poco también el análisis previo del mercado en el que yo quiero invertir. No es lo mismo invertir y alquilar a largo plazo, hacer un alquiler temporal, hacer un alquiler turístico, hacer un alquiler a estudiantes. O sea, hay muchos tipos de alquileres diferentes, y todas estas tipologías de alquiler tienen sus pros y sus contras. Obviamente, un alquiler temporal o un alquiler de menos de un año, por ejemplo, cada año tienes que buscar un inquilino nuevo, y ahí estás asumiendo cierto riesgo. Obviamente, si hay una rotación alta y yo soy capaz de encontrar un alquiler de una manera más o menos rápida, pues ahí voy a tener una mayor rentabilidad. Lo que pasa que sí que es cierto que obviamente hay un trabajo aquí. ¿Qué pasa con un alquiler de larga duración? Pues básicamente que tiene menos trabajo, probablemente tengas menores impagos, y todo aquello asociado a la gestión de tu activo esté mucho más tranquilo y mucho más controlado. En cambio, por ejemplo, si me voy a alquiler turístico, es el otro extremo. Muchísima rotación, probablemente muchísimo coste de mantenimiento y probablemente muchísima preocupación, pero una mayor rentabilidad. Y aquí, eso os decía antes, que hay que analizar el mercado en el que yo voy a invertir, porque no es igual la legislación en todos los sitios. O sea, diferente, por ejemplo, en Madrid que en Cataluña. En Cataluña, por ejemplo, en Barcelona ya no se dan más licencias turísticas, con lo que al final hay que conocer bien la legislación también antes de invertir. Otro tip, y un poco ligado a lo que estaba comentando ahora, es el mantenimiento. Cuando invertimos, no tenemos que olvidarnos que nosotros, al ser propietarios, asumimos una serie de mantenimientos de ese piso. O sea, al final no solo el cálculo es cuánto voy a cobrar por el alquiler cada mes, sino qué me va a costar mantener ese piso. Y aquí estamos hablando de pues mantenimientos de siempre puede haber siempre va a haber algún tipo de problema en las instalaciones, siempre se tiene que hacer algún tipo de obra, hay que pagar IBIs, hay que pagar impuestos como por ejemplo el de las basuras, por ejemplo si hay que renovar un electrodoméstico que se ha estropeado por el uso, etcétera, etcétera, tengo que asumirlo yo. O sea que esa parte de mantenimiento es una parte importante también a tener en cuenta y que tiene efecto sobre la rentabilidad de mi inversión. ¿Vale? Quedan un par de tips. Al final, si queréis después podéis preguntar lo que quiero en relación a cualquiera de ellos. La fiscalidad. Es importante tener en cuenta que cuando uno pone un piso en alquiler tiene que declarar esos ingresos como rendimiento de capital inmobiliario, y también es cierto que esos ingresos pueden deducirse, dependiendo de la situación, de hasta un 60%, con lo que es interesante, antes de invertir, conocer la fiscalidad también en relación a lo que es el alquiler o a cobrar por el alquiler como propietario. ¿De acuerdo? Y al final, un poco para ir cerrando todos estos tips, todos estos consejos, que como os decía, al final tampoco era la fórmula Coca-Cola, sino que eran una serie de consejos que más que nada es ayuda para todos aquellos que estáis interesados en comprar por alquilar, es el asesoramiento. Al final, cuando uno invierte, cuando uno compra, cuando uno se pone delante de una transacción como la compra de una vivienda, está delante de una transacción obviamente importantísima. O sea, pocas veces nos vamos a gastar tanto dinero en algo como cuando compramos una vivienda, sea para vivir, pero en este caso para invertir. Nosotros, desde pisos.com, nosotros como portal inmobiliario siempre recomendamos trabajar con profesionales inmobiliarios. Al final, agencias inmobiliarias, asesores en fiscalidad, asesores en financiación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, básicamente pues porque al final el conocedor del mercado, el conocedor de la legislación, el conocedor de pues todos aquellos factores de lo que hemos estado hablando ahora, pues son los profesionales. Así que nosotros sí o sí siempre lo que hacemos es recomendar pues eso, acudir a profesionales inmobiliarios. Y, pues bueno, al final estaríamos hablando de que los tips son localización, infraestructuras, la tipología del inmueble, el precio al que lo compro, esa financiación, rentabilidad, la tipología de alquiler, el mantenimiento, fiscalidad y buscar asesoramiento. Y poca cosa más. Si alguien tiene alguna pregunta. Hola. Hola.
qué casos tiene una deducción de hasta el 60% en fiscalidad, el alquiler de vivienda? Aquí depende de cada comunidad. Madrid. Sí, Madrid, el caso aquí no exactamente no lo sé, pero sí que es cierto que dependiendo generalmente depende del tipo de vivienda que tú estás poniendo en alquiler. En muchos casos depende certificaciones energéticas, por ejemplo, te da mayores deducciones, etcétera. Pero al final cada comunidad autónoma tiene su propia legislación. Si quieres me dejas tu contacto y te lo busco y te lo puedo enviar. Vale, pero no me estás hablando de una empresa que se dedique. O sea, No, te estoy hablando como propietario de un inmueble. Tú pones tu inmueble en alquiler y tú tienes que declarar en tu declaración de la renta esos ingresos como ingresos de capital inmobiliario. Y a partir de ahí tú tienes deducciones. Ok, vale. A ver, más preguntas. Si te puedo... Hola, sí, mira, acabo de llegar realmente. Yo quería un poquito si podrías dar un breve resumen de lo que es tipos de alquiler, que a lo mejor eso sí es algo que no lo tengo tan claro de lo que has mencionado. Vale, hay diferentes tipologías de alquiler. Y aquí también hay diferentes legislaciones y en el mismo caso también hay legislaciones diferentes en cada comunidad autónoma e incluso en algunos lugares nos bajamos a ayuntamiento. Tipologías de alquiler hay. Las más habituales son alquiler de larga duración, que son aquellos contratos que duran 5 años, pero también hay alquileres que se regulan por la LAU, por la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero hay alquileres que no están regulados por la misma ley, sino que están regulados por el Código Civil, y aquí estamos hablando de alquileres de menos de un año, de hasta 11 meses, acumulados, y estos son de corta duración. Aparte de estos alquileres, que son alquileres que están destinados a vivienda, hay otra tipología de alquileres como puede ser alquiler turístico, ¿vale? Para un alquiler turístico tú tienes que tener una licencia de uso turístico de ese inmueble de alquiler y alquilarlo pues, a todos aquellos que quieren, típicamente aquello que puede estar publicado, por ejemplo, a Airbnb, donde pues, tendrás clientes que vengan aquí, lo alquilen por unos días y bueno, disfruten de tu vivienda. Más preguntas, más dudas. ¿Por ahí? Tú no. ¿Te ha quedado claro lo del 60%, no? Vale. Venga, ¿te pregunto yo algo? Vale. Pero no te voy a preguntar nada fácil, ¿eh? Ya, a ver, vamos a ver. Localización, dotaciones, tipología, precio, financiación. Vale. Y yo ahora te doy 150.000 euros y te digo, invierte. Yo, por ejemplo, si tuviera que invertir en un mercado como el de Madrid, por ejemplo, que es difícil encontrar que es un mercado difícil porque en Madrid no es sencillo encontrar pisos de 150.000 euros y que sean más o menos céntricos y que cumplan todos estos requisitos. Por eso al final también he dicho que esto no es la fórmula de Coca-Cola, sino que son una serie de tips que uno tiene que intentar cumplir el máximo posible. Pero yo probablemente lo que haría sería buscar una zona no céntrica, pero sí una zona donde hubiera barrio, o sea, sensación de barrio y que... ¿Cuál? Y que, bueno, dependiendo del que... Pues te digo, la pregunta es difícil. No, depende del que quieras. O sea, al final lo que tienes que buscar Vale. es una zona... Yo lo que tendría en cuenta es, por ejemplo, la red de metro. Es un buen indicador la red de metro. Buscar alguna zona que a ti te guste, que esté comunicada con el centro pues a unos menos de media hora en transporte público y que tenga vida de barrio. ¿De acuerdo? Y aquí puedes encontrar diferentes ejemplos dentro de Madrid. Pero ahí tú lo que tienes es probablemente oportunidades de inversión por esos 150.000 euros. Puedes encontrar una buena rotación de inquilinos precisamente porque existe esa vida de barrio y probablemente pues, puedas encontrar una buena rentabilidad. Y en el caso de que te quedes sin inquilinos por el motivo que sea, pues probablemente puedas reponerlos de manera bastante rápida. Siempre hay opciones. De hecho, en esa inversión, antes lo comentaba, que uno de los problemas o una de las digamos de las cosas que no hay que hacer es cuando vemos, ostras, pues en este barrio que todo vale 180.000, acabo de encontrar uno por 130.000 y comprar bajo esa presión es pues bueno algo que te puede llevar al error. O sea, aquí estamos hablando de que te puedes tomar tu tiempo para buscar cuál de esos barrios estamos hablando y obviamente buscar en portales inmobiliarios, pasearse, conocer el barrio, ver si realmente existe esa vida de barrio o no, etcétera.
Bueno. A ver, ¿alguna duda? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? ¿Reflexiones? ¿Desahogos? La financiación es importante. Tú hablabas de que para pisos de inversión tú vas a pedir una hipoteca y te dan hasta un determinado... Sí, de hecho, cantidad, ¿no? lo habitual es si tú compras una vivienda como primera vivienda, es que como máximo te pueden llegar a dar hasta un 80%. De hecho, esta también es una parte importante, o sea, el porcentaje de financiación que las entidades bancarias están dando a los compradores de vivienda, que sea solo un 80% del importe de tasación, y que además las condiciones de acceso a ese crédito no se hayan relajado durante los últimos años en los que la actividad está siendo elevada, es importante de cara a que la situación del sector sea saludable. O sea, antes estamos hablando que se está vendiendo mucho, hablábamos de 700.000 inmuebles vendidos acumulados durante los últimos 12 meses, estos son muchos pisos, pero al final que la situación, que no se puede hablar de burbuja inmobiliaria o que no se puede hablar de una situación que esté descontrolada, precisamente uno de los factores que lo explican es ese, que se dé solo el 80% y no se esté yendo de una manera descontrolada. O sea, que las condiciones de acceso a crédito sean estrictas. Cuando se hace por primera vivienda te dan ese 80% y dependiendo de tu situación, si tú necesitas financiación para acceder a una segunda vivienda o a una vivienda como inversión, te dan un 50 o incluso hasta un 60, dependiendo obviamente de tu situación personal, de las deudas que tengas acumuladas, de ingresos, etcétera. Cuando se habla de burbuja inmobiliaria, claro, la siguiente reflexión es, bueno, en algún momento se va a pinchar la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces yo si, por ejemplo, he invertido en pisos en el centro de Madrid, van a bajar de precio. Pero por otro lado, tenemos datos de que los precios siguen subiendo. Sí, entonces, ¿cuál es, en pisos.com, cuál es la previsión que tenemos? De hecho, la reflexión inicial, que si estamos en una burbuja inmobiliaria o no que se va a pinchar, bajo mi punto de vista, es que no estamos en una burbuja inmobiliaria. Ahora estamos hablando, y nos vamos un poco de este tema, pero bueno, estábamos hablando de que hay casi 600.000 compraventas en los últimos 12 meses. El año pasado se vendieron 560.000 viviendas, cosa que no pasaba desde hace más de una década. Pero esto no significa que estemos en una burbuja, esto significa que estamos en un momento muy activo del sector. Por otro lado, que sí que tenemos es un porcentaje de hipotecas concedidas respecto a estas compraventas que está alrededor del 70%. O sea, a día de hoy se venden 10 pisos y se dan 7 hipotecas. En la época de la burbuja inmobiliaria se vendían 10 pisos y se daban 15 hipotecas. Con lo que a partir de aquí, pues eso es lo que creó la burbuja inmobiliaria. Eso no significa que los precios de los inmuebles no puedan bajar. En general tienen tendencia a subir, pero en algunos lugares pueden bajar. De hecho, nosotros tenemos en pisos.com, que como digo, tenemos cada mes un análisis de precio, en general ahora están subiendo y de hecho están subiendo algo más de lo que lo hacían el año pasado. A nivel estatal estamos alrededor del 5 o 6%. ¿Dónde están subiendo más? Madrid capital, Barcelona capital, Valencia, Málaga, aquellos mercados donde la demanda es mucho más activa. Eso al final se traslada al precio. Y son aquellos mercados donde la demanda es mucho más activa y también son aquellos mercados donde la oferta es relativa. Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, es difícil construir, hay poco suelo finalista, con lo que al final es difícil generar más productos. Si no generamos más producto, pues es bastante complicado controlar esos aumentos en el precio. Cuando tú te compras una casa, pues te la compras de una habitación, de 2, de 3, en función de las necesidades que tienes, ¿no? Y en función del dinero que tienes también, claro. Cuando inviertes, ¿tenéis alguna fórmula en pisos.com de no, mira, es más rentable comprar un estudio que comprar una casa con 4 habitaciones? Típicamente es muy difícil definir cuál es la mejor inversión. O sea, de hecho aquí hay un intento y este intento básicamente es una serie de tips, porque es muy diferente si tú quieres invertir si tú lo que estás buscando es invertir en el centro de Madrid o estás buscando invertir en costa, por ejemplo. ¿Qué te determina lo que tienes que invertir? Tu cliente. O sea, básicamente quien tú creas que va a ser tu inquilino es el que va a determinar si necesitas una casa con terraza, si necesitas una casa con 3 habitaciones o si necesitas
lo que últimamente y cada vez se tiene más en cuenta, o si necesitas una casa con una conexión a Internet impecable. O sea, uno de los potenciales clientes de una compra por inversión, por ejemplo, a la costa, es precisamente todos aquellos profesionales internacionales que vienen a España, mercados como el de Alicante, mercados como el Canario, a vivir aquí, a trabajar desde aquí. Y extrañamente, o bueno, extrañamente no, pero lo que empiezan a pedir desde hace un año, bueno, desde post-COVID básicamente, es una conexión a Internet que les permita estar instalados aquí y seguir trabajando como si estuvieran trabajando desde Oslo o desde donde sea. Vale. Sí, adelante. Tenemos... Sí. Sí. No, tenemos ahí el micro. Hola, buenos días. Buenos días. Una duda, ahora que has estado hablando de la anterior burbuja. ¿Sigue quedando oferta de esa anterior burbuja, de esos pisos que se quedaron los bancos por impago de la gente que no pudo hacer frente? Y ya ha pasado tiempo, ¿no? ¿Y sigue siendo competitivo, siguen teniendo un precio competitivo? ¿Los bancos los están sacando al mercado o no? ¿O ya Sí, no, de hecho hay lo que llamamos servicers, que son precisamente empresas que se dedican a comercializar esos activos que vienen de bancos. Obviamente existe aún contenido de esa burbuja. Digamos que la demanda aún no ha absorbido todo ese contenido. La realidad por eso es que muchas veces es un contenido difícil de comprar, no tanto desde el punto de vista del precio, sino tanto desde el punto de vista de la característica del propio inmueble. Invertir en este tipo de pisos también puede ser una buena oportunidad, precisamente por el precio de compra. Pero mi sensación, y aquí hay poca estadística de pisos vacíos realmente, una estadística pública de pisos vacíos en España, sí que es cierto que hay mucho piso de este tipo que su gran problema es el de infraestructuras, básicamente porque muchas veces están ubicados en algunas zonas donde no existe, por ejemplo, conexión a Internet, o la conexión a Internet es mala, o donde no está terminada, por ejemplo, alcantarillado, etcétera, etcétera, y ubicación. Básicamente estamos hablando de problemas muchas veces de si este piso después de 10 años o de 12 años no lo ha comprado nadie, probablemente es porque no compensa, o sea, porque está mal ubicado, o porque yo no me quiero trasladar aquí, o por ese precio yo no quiero invertir aquí. Pero aún queda, aún queda. Hola, tengo una pregunta sobre financiación porque tengo un caso un poco especial en que soy alemana, trabajo en Francia y quiero invertir en España. Y me estoy preguntando en qué país sería lo mejor para obtener el préstamo, si hay diferencias en las condiciones o si hay regulaciones especiales para extranjeros que quieren invertir. Pues yo no soy asesor financiero, o sea que no sabría contestarte a lo que es que si se ofrecen mejores condiciones la financiación en Francia o la financiación en España. Lo que sí que es cierto es que a nivel europeo sí que hay un denominador común, que es que en toda Europa el índice de referencia es el Euribor. Y ahora sí que es un momento interesante de buscar muy bien la financiación. Entiendo que no sé si estamos hablando de compra por inversión o estamos hablando de compra de primera vivienda, pero sí que es un buen momento ahora para buscar mucho y en entidades bancarias, o sea, nacionales o francesas o lo que sea, pero al final sí que es cierto que estamos en un cambio de paradigma desde el punto de vista de que llevamos con Euribor en negativo desde el 2016. Esto ha hecho que a día de hoy la gran mayoría de hipotecas sean concedidas a tipo fijo, o sea, estamos hablando que 7 de cada 10 hipotecas se conceden a tipo fijo hasta ahora, y ahora esto empezará a cambiar porque las entidades bancarias probablemente tengan mayor interés en conceder hipotecas a tipo variable. ¿Vale? Básicamente, porque un Euribor positivo obviamente significa un mayor beneficio para ellos. ¿Esto qué significa? Que ahora mismo estamos en un momento en que diferentes entidades bancarias te ofrecerán diferentes cosas. Algunas tendrán, digamos que te ofrecerán unas mejores condiciones para fijo o otras mejores condiciones para variable. Es interesante, sé que no te estoy respondiendo exactamente lo que estabas preguntando, pero sí que es interesante porque cada entidad bancaria, la recomendación que te haría es, del mismo modo que cuando decimos, cuando quieres comprarte un piso, busca y no tengas prisa y busca. Si estás buscando financiación, exactamente igual. O sea, busca porque la repercusión que va a tener en tu bolsillo y en tu economía también es una repercusión a muy largo plazo.
Bueno, yo no sé si este tema suscita mucho interés o no lo has explicado del todo bien al principio, porque tenemos un mogollón de preguntas. O sea, Puede ser, cualquiera de las dos cosas. Bueno, no sé si mi pregunta va a ir. Perdona si lo has abordado antes, es que nos hemos incorporado un poquito más tarde. La cuestión es si has abordado el asunto de la rehabilitación. Desde el punto. No. Sí. O sea, ¿hasta qué punto es interesante o es seductora la idea de comprar una vivienda Sí. con una buena localización donde cumplas la mayoría de los tips Sí. y que sea para rehabilitar? Al final Gracias. siempre hablamos de rentabilidad. O sea, al final siempre hablamos de... Cuando hablamos de tipología, lo que decíamos básicamente es eso, es si tu inversión... O sea, que hay que valorar tanto invertir en la compra de obra nueva con la compra de segunda mano. Cuando estamos hablando de obra nueva, tiene unos pros y unos contras, tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Obra nueva probablemente sea más cara, pero sí que tú probablemente puedes empezar a rentabilizarlo a partir del minuto cero, porque puedes tener un inquilino que ya tendrá al día siguiente, etcétera, etcétera. La segunda mano hay que valorarlo. Hay que valorar el precio de compra y hay que valorar el precio que me va a costar la rehabilitación y obviamente también el coste de oportunidad que tiene de los meses que yo voy a estar sin cobrar ese alquiler. ¿De acuerdo? Hay que, entre comillas, todo eso meterlo en el mismo saco y calcular a partir de ahí la rentabilidad. Sí que es cierto que en muchos casos hay, digamos, muchas palancas que tocar. Cuando compro y rehabilito, claro, puedo tener una muy buena oportunidad de mercado ahí. Si además yo soy capaz de gestionar una buena rehabilitación a un coste relativo, sí que es cierto que yo puedo encontrar oportunidades interesantes de inversión ahí. Pero a día de hoy, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que probablemente esos costes de rehabilitación también estén subiendo. Por lo que estamos hablando de tipos materiales, y no solo materiales, sino materiales, y no sé si será tu caso o no, las grandes dificultades que hay hoy en día en encontrar profesionales que se dedican a la construcción. O sea, hay dos grandes problemas: el coste de los materiales y de los profesionales, al margen de costes de los costes administrativos de los timings administrativos, que eso ya es otro tema. Pero los costes que tú puedas imputar a tu inversión pueden tener este tipo de problemas. Entonces, al final no hay una regla que sirva para todo, pero sí estos tips que pueden servir más o menos para analizar y al final buscar la rentabilidad, ver si al final el coste total, si tú eres capaz de encontrar un inquilino después de comprar y reformar, también teniendo en cuenta los meses que vas a estar reformando, o directamente esto. También es cierto que la segunda mano en general no solo te da algo más con lo que jugar, o sea, el precio de compra, el precio de rehabilitar, sino también suele tener la ventaja de la ubicación. En general, segunda mano para rehabilitar o segunda mano en general suele estar mejor ubicada que la obra nueva, porque muchas veces es difícil, o sea, cuando paseáis por el centro de Madrid no veis lleno de promociones que están haciendo obra nueva todo el día, sino que es difícil encontrar suelo finalista en centros de grandes capitales, y esto hace que el producto existente en centros de grandes capitales muchas veces sean casas y sean pisos antiguos. De hecho, en España tenemos un parque de vivienda muy antiguo, bastante más antiguo que la media europea. Aquí la media en España está en 45 años y unos cuantos años más de lo que es la media europea. Es decir, que muchas veces ahí, si yo lo que busco es invertir en el centro de Madrid, esa tiene que ser una opción que sí o sí tenga que plantearme. Supongo que en pisos.com también trabajáis con locales, también trabajáis con plazas de garaje incluso. En general lo que más abunda en nuestro portal es vivienda, y especialmente vivienda de segunda mano. Básicamente porque también pisos.com es una muestra de la realidad existente. O sea, la realidad existente en España es que la gran mayoría de producto, la gran mayoría de compraventas, por ejemplo, que se hicieron el año pasado, fueron en un 81% fueron compraventas de pisos de segunda mano, cuando hablamos de compras de residencial. Vale. Esto es una consecuencia, y nuestro portal es una consecuencia, una muestra de lo que existe en el sector. Un inversor que tenga, imagina, 2 plazas de garaje, ¿tú le recomendarías que vendiese las plazas de garaje para intentar pagar el anticipo el primer pago de una casa? Es decir, ¿te parece que las plazas de garaje son una buena inversión de aquí a 10 años? ¿O te parece que ya por la sociedad en la que vivimos, en la que no todo el mundo tiene coche y bueno, ha cambiado, ¿no?, en los últimos años, hay que intentar vender las plazas de garaje y
y apostar por otras cosas. O sea, bajo mi punto de vista, yo pienso que las plazas de garaje, todo lo contrario, se van a revalorizar con el tiempo. Se van a revalorizar. Desde mi punto de vista, básicamente porque hay, hablemos por ejemplo del centro de Madrid, donde la circulación probablemente sea más restrictiva y donde cada vez sea más necesario, por ejemplo, disponer de una plaza de garaje. ¿Por qué? Pues básicamente, pues probablemente con con los planes urbanísticos que apunta que habrán de aquí a futuro, de reducción de circulación, etcétera, etcétera, pues en general tendrán más valor las plazas de garaje. Las plazas de garaje tienen una ventaja respecto a lo que es vivienda. La inversión en plazas de garaje es que en muchos casos la rentabilidad es una rentabilidad interesante, pero sobre todo ese tip número 8 es cero. O sea, el mantenimiento, la preocupación que tiene al comprar plazas de garaje para alquilar es nulo. O sea, básicamente tengo que estar pendiente de cobrar cada mes y poca cosa más. Y lo que sí que es cierto es que en el escenario que te estaba comentando antes, de reducción de circulación de coches, si yo esa plaza de garaje la tengo en el centro de una gran capital, la rotación será muchísimo mayor. O sea, la disponibilidad, la menor disponibilidad de plazas de garaje en superficie, que significa los planes de reducción de circulación de coches, le darán un mayor valor a las plazas de garaje bien ubicadas, con lo que seguro que encontraré alguien nuevo que me alquile esa plaza de garaje. Entonces, apunto aquí, plazas de garaje bien, vale. Eso bien. Locales bien o mal. Bueno, depende del momento en el que estemos. Sí que es cierto que ahora vemos cómo hay bastante local vacío, pero eso ya no es solo no es consecuencia del propio mercado del local, sino es una consecuencia de otro tema, y además un tema sobre el cual yo no soy especialista, que es la situación del retail. O sea, el retail está pasando una situación bastante complicada, con caídas de ventas, etcétera, y consecuencia de COVID, con lo que a día de hoy solo hay que pasear, pues, centro de Madrid, centro de Barcelona, centro de Valencia, centro de Málaga, para ver que hay mucho local vacío. Con lo que al final la rentabilidad aquí sí que es interesante buscar una buena inversión y bajo mi punto de vista plantearla más a largo plazo que a corto plazo, porque a día de hoy pues la demanda que sea capaz de pagar un local de un alquiler céntrico pues probablemente sea más reducida que la que existía junto antes de COVID. Básicamente el COVID, uno de los precios que ha tenido ha sido que ha destruido mucha oferta que se dedica a retail. Entonces, ¿qué apunto? ¿Que sí o que no? Que me he liado. Busca opciones, porque puede haber opciones. Pero yo, si tuviera que invertir ahora, lo haría en vivienda. En vivienda, ¿no? Sí. Vale, bueno. ¿Más dudas? Hola de nuevo. A ver, están muy interesantes los tips que has dado, pero no sé si falta uno, o en mi opinión, o está dentro de la localización, que es cuán importante es a la hora de comprar una vivienda, a lo mejor para ponerla en alquiler, la comunidad de vecinos. O sea, qué tipo de vecinos hay en esa vivienda, porque tú puedes ir a ver un piso, está genial, entras, sales, lo ves 3 veces, tiene todos los enchufes, exterior, tal, pero no sabes quién vive arriba, quién vive abajo, quién vive al lado y qué tipo de vecinos hay, ¿no? ¿Eso cómo se puede saber? ¿Qué tipo de consejos puedes dar para saber con qué tipo de comunidad vas a convivir o va a estar conviviendo la persona a la que tú le vayas a alquilar ese piso? Bueno, yo creo que es muy interesante la pregunta. De hecho, no hay un tip específico aquí, pero sí que se podría poner dentro de lo que es la localización. La localización, al final, lo que te da, lo que incluye ese término, al final, es el entorno. O sea, el barrio, básicamente cuál es ese entorno que tiene el piso donde tú vas a invertir. Entonces, es cierto que que dependiendo de la tipología en la que inviertas, pues es importante. Es importante saber qué vecindario tienes, qué vecino tienes al lado, si molesta, si no molesta, etcétera, etcétera. Yo aquí el consejo que te daría es el último, el asesoramiento. O sea, al final, un buen administrador o una buena agencia inmobiliaria son aquellos que en el momento de decirte o en el momento que conocen el producto y que saben que si el vecindario es tranquilo o no es tranquilo, si hay algún vecino más o menos problemático, si hay muchas horas de sol al día, si no hay muchas horas, si hay ruidos, si hay humedades, todo este tipo de cosas probablemente te las puede dar un buen asesor.
Y la recomendación que te haría sería ir por ahí. Además, estamos hablando de algo que no es, lo que decíamos antes, que no es poco esfuerzo, sino todo lo contrario. Conlleva muchísimo esfuerzo este tipo de inversiones, con lo que al final contratar a un asesor, o sea, tiene todo el sentido del mundo contratar a un asesor y pagarle X dinero por sus servicios cuando estamos hablando de que estamos enfrente de una decisión tan importante. Las actas de la comunidad. Por ejemplo. Las actas de la comunidad. Sí, se pueden conseguirlas. Pidiéndolas al administrador se pueden conseguir. De ramas aprobadas, muchos datos que es verdad que si no investigamos o no nos asesoramos no tenemos y luego llegamos ahí y nos encontramos un marrón muy grande. Next. A ver, no, quizás no sea el sitio, pero voy a aprovechar. No sé si pisos.com llega a Andorra o no. ¿Qué opináis de Andorra? Sí, tenemos contenido en Andorra. De hecho, Andorra y la parte del norte de Francia también. ¿Y qué opináis de Andorra en este momento? Porque es un mercado muy particular, que depende mucho también de... que es un mercado muy particular porque obviamente es pequeñito, que tiene mucha dependencia de ya no solo del turismo, sino también de tanto desde el punto de vista francés como desde el punto español, que de todo aquello que limita con Andorra, o sea, de aquellos trabajadores que van y vienen cada día, etcétera, etcétera. Pero por lo que tenemos nosotros, por ejemplo, publicado en pisos.com, obviamente existe vivienda, pero sobre todo lo que vemos publicado en nuestro portal es segunda residencia y vivienda turística. Y hablando de segunda... Me dices lo que opinas, a mí me gusta mucho Andorra, es muy bonito. A ver, hablando de segunda residencia, claro, ¿merece la pena invertir en segunda residencia o no? Segunda residencia para alquilar. ¿Por qué? Porque por un lado es verdad que toda la época post-COVID la gente intenta tener una segunda residencia para pasar allí sus días de teletrabajo, alargar fines de semana, pero por otro lado avisan de que se nos viene una crisis. Si se nos viene una crisis, lo primero a lo que vamos a renunciar va a ser a la segunda residencia de alquiler, ¿no? Sí, de hecho ayer estábamos hablando en una mesa aquí en esas mesas que están haciendo, precisamente de eso, de segunda residencia y del futuro que hay de la segunda residencia. Obviamente aquí no solo entra en juego nuestra propia demanda de segunda residencia, o sea, nosotros mismos, los españoles que queremos comprar segundas residencias en Alicante o donde sea, sino que aquí también entra en juego otro factor, y es un factor importante, que es el comprador internacional que está volviendo con fuerza, lo que hace encarecer en el caso de querer comprar o una mejor oportunidad o una mejor situación para aquellos que ya tenemos una segunda residencia. Yo aquí lo que te diría es que es el consejo que estaba comentando antes de la localización. Cuando hablábamos de localización también hablábamos de no solo un lugar donde pudiéramos ver el vecindario, etcétera, etcétera, sino un lugar que nosotros conociéramos o supiéramos que existe una demanda activa. Una demanda activa desde el punto de vista del alquiler para encontrar un inquilino rápido si yo me quedo sin inquilino, o una demanda activa de compra, o sea que yo en caso de necesidad pueda vender ese piso de una manera más o menos rápida, pues para conseguir el líquido que necesito en caso de pasar por apuros, por ejemplo. Vale. A ver, se nos está acabando el tiempo, ¿eh? Nos quedan 2 minutos. ¿Alguien quiere preguntar alguna duda más? ¿Una sugerencia? ¿Algún consejo para invertir? Preguntan por aquí que dónde tiene el stand. No se te oye. ¿Dónde tiene el stand? Tenemos un stand ahí de pisos.com justo en la parte PropTech, en la parte que hay, justo aquí al lado. Vale. Pues nada, los stands están ahí. Ya no sé, es que nos lo has contado todo. Ahora ya solo nos falta conseguir el dinero para invertir. Ferran Font, director de estudios de pisos.com, muchas gracias por darnos estos 10 tips y hasta una próxima ocasión. Muy bien, gracias a vosotros. Y dentro de 3 minutos pues hablaremos de los fondos europeos para la construcción y la rehabilitación de viviendas. Os esperamos.